Lucía se encontraba sola en la cocina de la pequeña estación espacial, rodeada de utensilios, ollas burbujeantes y un aroma que llenaba todo el módulo. La luz blanca de los paneles iluminaba su rostro concentrado mientras medía cuidadosamente los ingredientes de un guiso que había perfeccionado durante años. No le gustaba hablar mientras cocinaba, las palabras, pensaba, solo interrumpían la armonía de los sabores. El sonido de la puerta abriéndose la sobresaltó. Lentamente levantó la mirada y vio a Alejandro cruzar el umbral. Su presencia era silenciosa pero poderosa, y aunque no decía nada, había en él algo que exigía atención. Su mirada recorría la cocina, los estantes, los ingredientes, pero no de manera curiosa ni crítica, sino como si entendiera cada pequeño movimiento que Lucía hacía. No estaba acostumbrada a invitados que se quedaran en silencio sin causar incomodidad. Sin embargo, Alejandro parecía disfrutar del ambiente sin alterar nada. Se acercó a la mesa de trabajo, apoyó sus manos en la superficie metálica y observó cómo Lucía mezclaba con cuidado las especias, inhalando con lentitud el aroma que ascendía en pequeñas nubes. Lucía sintió un cosquilleo extraño recorrerle la espalda. No era miedo ni molestia, sino una especie de reconocimiento, como si alguien hubiera llegado para ver lo que ella hacía sin que necesitara explicar nada. Sus dedos temblaron ligeramente al añadir una pizca de sal, y Alejandro lo notó. No hablaba mucho, solo se limitaba a observar, pero en sus ojos había un interés profundo que hacía que Lucía se sintiera vulnerable, y al mismo tiempo, confiada. Finalmente, él se sentó en la pequeña silla de la cocina, cruzando los brazos con calma y dejando que el silencio llenara el espacio entre ellos. Lucía limpió con cuidado sus manos en el delantal antes de colocar un plato frente a él. El vapor que se elevaba formaba pequeños remolinos que parecían bailar en el aire. Alejandro olió el aroma y sonrió ligeramente, una expresión casi imperceptible que hizo que Lucía sintiera un calor en el pecho. No dijo nada al principio, simplemente levantó la cuchara y probó un bocado. Sus ojos se entrecerraron un instante mientras analizaba el sabor. Lucía contuvo la respiración, esperando alguna reacción, alguna palabra que le dijera si su comida estaba bien. Pero Alejandro solo encogió los hombros y dijo en voz baja: «Está bien para mí». Lucía no supo si debía sentirse frustrada o aliviada. Ese comentario sencillo tenía un efecto extraño sobre ella, le decía más de lo que cualquier elogio elaborado podría haber hecho. No necesitaba palabras para entender que él apreciaba lo que hacía, y eso la llenaba de una satisfacción silenciosa que ninguna otra cosa podía darle. Mientras él continuaba comiendo, Lucía volvió a sus tareas, pero sus pensamientos se dispersaban entre el aroma del guiso y la presencia tranquila de Alejandro. Cada movimiento que hacía era observado con atención, y ella no podía evitar sentir que había algo más en esa mirada que simple curiosidad. Había un respeto, un interés que rozaba lo personal y lo desconocido al mismo tiempo. Pasaron minutos que parecían horas. Ninguno de los dos hablaba, pero el silencio no era incómodo. Al contrario, había una especie de complicidad que se establecía sin necesidad de palabras. Lucía se sorprendió a sí misma sonriendo mientras retiraba la olla del fuego. Nunca antes había sentido que su arte culinario pudiera tener un efecto tan profundo en alguien. Cuando finalmente Alejandro se levantó para dejar el plato vacío, lo hizo con calma, como si ese gesto fuese parte de un ritual que solo ellos entendían. Sus manos rozaron ligeramente las de ella al devolver el utensilio a la mesa, y ese contacto breve provocó un pequeño choque eléctrico que recorrió a ambos. Lucía apartó la mirada rápidamente, pero su corazón no dejaba de latir con fuerza. «Gracias», dijo, casi sin querer. «No hay de qué», respondió él, aún sin mucho entusiasmo, pero con una sinceridad que hacía que cada palabra contara. La cocina volvió a quedarse en silencio, pero esta vez no estaba vacía. Había algo flotando en el aire, algo que no podía explicarse con palabras. Lucía sabía que, aunque él no hablara mucho, algo había comenzado entre ellos, un vínculo silencioso que ni siquiera ellos podían definir todavía. Esa noche, mientras la nave continuaba su lento viaje a través del vacío estelar, Lucía se recostó contra la pared de la cocina, pensando en el extraño invitado que había llegado sin previo aviso y había cambiado por completo la atmósfera de su mundo. Sus manos todavía olían a especias, y su corazón todavía latía con la intensidad de un sentimiento que apenas comenzaba a descubrir. Alejandro, por su parte, se sentó frente a la ventana de observación, observando las estrellas en silencio. No hablaba, pero en su interior algo había despertado. Algo que estaba dispuesto a descubrir, sin prisas, sin palabras innecesarias, dejando que el tiempo y la presencia de Lucía contaran la historia por ellos mismos. Y así, sin promesas, sin explicaciones,
La noche se extendió entre ellos, cargada de suspenso, curiosidad y un amor silencioso que aún no se atrevían a nombrar. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo extraño en la estación. Lucía se despertaba temprano, preparaba sus ingredientes y cocinaba mientras la luz artificial de los paneles filtraba un resplandor frío sobre las superficies metálicas. Cada mañana, Alejandro estaba allí, sentado en la misma silla, observando, pero sin hablar. Esa costumbre silenciosa se convirtió en parte de su rutina, y Lucía no sabía si eso la tranquilizaba o la inquietaba. El aroma de los guisos, de las sopas y de los panés recién horneados llenaba cada rincón de la estación. Cada vez que Lucía mezclaba, batía o sazonaba, sentía que él estaba más cerca, aunque nunca dijera nada. Su silencio no era incómodo, era extraño, pero fascinante. Alejandro no hacía preguntas ni ofrecía comentarios, pero su atención hacía que cada movimiento de Lucía se sintiera observado y valorado. Una tarde, mientras preparaba un estofado con verduras de origen terrestre y especias traídas de planetas lejanos, Lucía percibió que Alejandro estaba más atento de lo habitual. No se limitaba a mirar, su mirada parecía atravesarla, leer cada gesto, cada temblor de sus manos. Lucía sintió un calor que se extendió por todo su cuerpo, una mezcla de orgullo y nerviosismo. Intentó concentrarse en la cocina, pero cada vez que sus manos se movían, Alejandro estaba allí, observando. Cuando ella cortó las verduras, sus dedos tocaron accidentalmente los de él mientras colocaban los ingredientes sobre la tabla. Fue un contacto breve, pero suficiente para que un escalofrío recorriera a ambos. Lucía apartó la mirada, tratando de ocultar el rubor que subía por sus mejillas, mientras Alejandro simplemente asentía, como si ese gesto le dijera más que cualquier palabra. Esa noche, mientras la estación orbitaba un planeta cubierto de nubes moradas, un fallo de energía interrumpió la rutina. Las luces parpadearon y la temperatura descendió ligeramente, dejando un silencio extraño en la cocina. Lucía dejó caer un utensilio y Alejandro se inclinó rápidamente para recogerlo, sosteniéndolo junto a sus manos. En ese instante, sus dedos se rozaron de nuevo, y ambos sintieron un choque que no podían ignorar. Todo está bien, dijo Alejandro, su voz baja pero firme, cargada de una seguridad que hacía que Lucía confiara en él sin preguntas. Sí, susurró ella, aunque su corazón latía con fuerza. Gracias. No había más palabras. La tensión entre ellos crecía con cada silencio compartido, con cada gesto pequeño y delicado. Lucía cocinaba con más cuidado, y Alejandro la observaba con más intensidad, como si quisiera guardar cada detalle de sus movimientos en la memoria. La cocina, que antes era un espacio de rutina, ahora parecía un lugar de descubrimiento, donde cada aroma y cada sonido tenía un significado más profundo. Durante los siguientes días, Lucía notó que Alejandro hacía algo que nunca había visto antes, ayudaba sin que ella lo pidiera. No tocaba los alimentos, no corregía nada, pero organizaba utensilios, preparaba ingredientes y dejaba que ella notara su presencia sin romper el silencio. Cada gesto estaba cargado de significado, y Lucía sentía que su corazón se aceleraba solo por ese contacto silencioso. Una tarde, mientras ambos preparaban un pan que debía hornearse lentamente, la estación sufrió otra vibración repentina. Lucía tropezó ligeramente y Alejandro la sostuvo, evitando que cayera. Sus cuerpos estuvieron tan cerca que pudieron sentir la respiración del otro. Lucía quiso decir algo, pero no había palabras que pudieran capturar lo que sentía. Alejandro simplemente la miró, y en esa mirada había una mezcla de cuidado, atención y algo que ella todavía no podía nombrar. El aroma del pan recién horneado llenó la cocina y el espacio que los rodeaba, mezclándose con la tensión y el sentimiento que surgía entre ellos. Lucía comprendió que no se trataba solo de cocinar, ni de compartir un espacio. Se trataba de una conexión silenciosa, una comunicación que no necesitaba palabras para ser entendida. Cada mirada, cada gesto, cada roce accidental se convertía en un lenguaje secreto que solo ellos conocían. Esa noche, cuando la estación se sumió en la oscuridad total debido a un apagón parcial, Lucía y Alejandro se sentaron juntos frente a la ventana de observación. Las estrellas brillaban en la inmensidad del espacio, reflejándose en sus ojos. Ninguno habló, pero el silencio estaba lleno de algo mucho más poderoso: confianza, curiosidad y una tensión que se sentía como un hilo invisible que los unía. Lucía pensó en lo extraño que era sentirse tan observada y comprendida a la vez. Alejandro, por su parte, reflexionaba sobre cómo una persona podía transmitir tanto con acciones tan simples, como la cocina podía convertirse en algo más que alimento, un puente hacia emociones que ni él mismo había reconocido antes. Cuando finalmente se despidieron por la noche, no hubo palabras grandilocuentes.
Solo un asentimiento y la promesa silenciosa de que mañana volverían a estar juntos en la cocina. Y mientras Lucía se recostaba en su cama, el aroma de los guisos todavía flotaba en su memoria, mezclándose con la sensación de que algo importante había comenzado, algo que ni el espacio ni el silencio podían contener. La noche había caído sobre la estación espacial y la luz de los paneles emitía un brillo tenue que se mezclaba con la oscuridad del vacío exterior. Lucía estaba sola en la cocina, afinando los detalles de un guiso especial que había preparado para la cena. Cada movimiento de sus manos era preciso, medido, como un baile silencioso. El aroma de las especias se mezclaba con el calor de la cocina, creando un ambiente acogedor en medio del frío metálico de la estación. De repente, un sacudón recorrió la nave. Las luces parpadearon y se apagaron durante unos segundos, dejando la cocina sumida en una penumbra inquietante. Lucía dio un paso atrás, con el corazón latiéndole con fuerza, y sintió como un plato resbalaba de su mano y caía al suelo, rompiéndose en pedazos. No, susurró, sorprendida y frustrada al mismo tiempo. Antes de que pudiera reaccionar más, Alejandro apareció junto a ella, como si hubiese estado escuchando incluso antes de que ella lo notara. Su presencia era firme y segura. Extendió las manos y la sujetó suavemente por los codos para evitar que se cayera, mientras recogía los restos del plato con rapidez y cuidado. El contacto fue breve, pero suficiente para que ambos sintieran un estremecimiento recorriéndolos. Lucía apartó la mirada, su rostro se sonrojó, pero no se movió de su lugar. Alejandro no dijo nada, solo mantuvo sus manos sobre las de ella por un instante más, transmitiendo protección y calma. En el silencio, algo invisible pero intenso pasó entre ellos, un vínculo que se formaba sin necesidad de palabras. «Está todo bien», dijo él finalmente, con una voz baja y serena que parecía capaz de detener cualquier miedo. «No te preocupes». Lucía asintió, aún temblando ligeramente. La estación emitía sonidos metálicos de fondo, vibraciones y chasquidos que recordaban lo frágil que era su hogar flotante en medio del espacio. Sin embargo, en ese instante, la sensación de seguridad que Alejandro le brindaba era más fuerte que cualquier miedo. «Gracias», susurró ella, sin levantar la mirada. Él solo inclinó la cabeza y se retiró un paso, pero permaneció cerca, atento a cada movimiento. Lucía retomó la limpieza del desastre con cuidado, pero ahora sentía que su respiración estaba más acelerada, y que cada gesto suyo era observado. Esa atención silenciosa la hacía sentirse viva, y al mismo tiempo vulnerable, como si cada acción pudiera ser leída por alguien que entendía mucho más de lo que ella podía imaginar. Mientras reorganizaban la cocina juntos, Alejandro tomó un paño y limpió con delicadeza la superficie metálica donde había caído el plato. Sus manos rozaron las de Lucía otra vez, de manera casi imperceptible, y ambos sintieron una corriente que recorrió sus cuerpos. Lucía contuvo un suspiro. No era solo admiración lo que sentía, había una tensión que se mezclaba con el deseo y la incertidumbre. «Nunca me había pasado algo así», murmuró ella, apenas audible. «¿Qué cosa?», preguntó él, acercándose un poco más. Ella vaciló, sin saber si debía responder. La mirada de Alejandro no era inquisitiva, sino paciente, como si tuviera todo el tiempo del mundo para entenderla. Finalmente, simplemente dijo: «Sentir que alguien puede protegerme sin decir una palabra». Él asintió levemente, sin romper la distancia, pero su mirada dijo más que 1000 palabras. Había algo en la forma en que se movía, en cómo cada gesto suyo parecía pensado para tranquilizarla, que hacía que Lucía sintiera un calor profundo en el pecho. La noche avanzó lentamente mientras retomaban la preparación de la cena. Cada ingrediente que Lucía tocaba parecía impregnarse de esa electricidad silenciosa que había surgido entre ellos. Alejandro se mantuvo cerca, observando cada movimiento, a veces organizando utensilios, otras veces simplemente sosteniendo la olla para que ella no tuviera que cargarla sola. Cada interacción, por mínima que fuera, estaba cargada de significado y tensión. En un momento, mientras removían juntos el guiso en la olla más grande, sus manos se encontraron de nuevo. Esta vez, el contacto fue más prolongado, y Lucía sintió como un calor se extendía desde sus dedos hasta todo su cuerpo. Su corazón se aceleró y sus mejillas se tiñeron de rojo intenso. Alejandro no apartó la mano, sino que permaneció firme, permitiendo que ese momento se extendiera sin palabras, sin explicación, solo con la fuerza del silencio compartido. «Alejandro», dijo ella finalmente, su voz apenas un susurro. «Esto es extraño». Él sonrió ligeramente, y por primera vez, la tensión se mezcló con un toque de humor silencioso. «No es extraño», respondió él. «Es necesario».
Lucía no entendió del todo, pero su corazón reconoció la verdad de esas palabras. Lo que había empezado como un encuentro casual en la cocina se estaba convirtiendo en algo más profundo. La chispa que había surgido durante el fallo de energía no se apagaba, al contrario, parecía crecer con cada gesto, con cada contacto, con cada silencio compartido. Esa noche, mientras la nave continuaba su viaje por el espacio, Lucía se recostó en una pared de la cocina, recordando el roce de las manos de Alejandro, el calor de su presencia y la seguridad que transmitía sin necesidad de hablar. Su respiración se mezclaba con el aroma del guiso que seguía flotando en el aire, y por primera vez, comprendió que su mundo había cambiado. Alejandro no era solo un observador silencioso, era alguien que había llegado para encender algo dentro de ella, algo que ni el espacio ni la distancia podrían apagar. Y así, entre luces parpadeantes, aromas de especias y un silencio cargado de emociones, la noche se extendió sobre la estación, dejando a Lucía y Alejandro con la certeza de que algo importante acababa de comenzar, un lazo que no necesitaba palabras para existir. El sonido de la alarma resonó por toda la estación, un estridente pitido que rompió la calma de la noche. Lucía dejó caer la cuchara que sostenía, y el guiso en la olla se movió violentamente por la sacudida. Su corazón se aceleró, y por un instante, el miedo la paralizó. Alejandro estaba a su lado en un parpadeo, su presencia firme como un ancla en medio del caos. Alerta de intrusión, dijo él, su voz baja pero cargada de determinación. Tenemos compañía no deseada. Lucía tragó saliva y miró la pantalla de control. Una nave pirata se acercaba rápidamente, sus sistemas de ataque preparados. No había tiempo para llamar a refuerzos, la estación estaba en una posición vulnerable, y cada segundo contaba. No sé si estoy lista, susurró Lucía, mientras sus manos temblaban ligeramente. Nunca he hecho algo así, nunca he luchado. Alejandro la miró, sin juzgarla, solo con esa calma que siempre parecía tener. Se inclinó ligeramente hacia ella y tomó su mano, apretándola con suavidad. Cocinar no es suficiente esta vez, dijo. Pero juntos, podemos hacerlo. Confía en mí. Lucía asintió, tratando de calmar la respiración. Algo en la forma en que él la miraba la llenaba de coraje, como si su presencia le dijera que podía superar cualquier cosa. Respiró hondo y comenzó a pensar en cómo transformar la cocina y la estación en un lugar defensivo. Cada utensilio, cada olla y cada especia podían convertirse en herramientas. La creatividad que siempre había aplicado a sus platos ahora tenía un propósito completamente diferente. Alejandro comenzó a organizar los sistemas de defensa de la estación, mientras Lucía recogía ollas y sartenes. Su coordinación era sorprendente. Sin necesidad de palabras, sabían exactamente qué hacer, cómo moverse y cómo protegerse. La tensión entre ellos se mezclaba con la adrenalina, y cada gesto compartido reforzaba su conexión. Los piratas comenzaron a disparar rayos que hicieron temblar la estructura de la estación. Lucía, con un coraje inesperado, arrojó una olla llena de agua hirviendo que golpeó uno de los paneles de control del ataque enemigo, deshabilitándolo temporalmente. Alejandro se movía con precisión, esquivando los destellos de energía y usando herramientas improvisadas para neutralizar otros sistemas de la nave invasora. Mientras trabajaban, Lucía notó cómo sus manos se encontraban nuevamente con las de Alejandro. Cada contacto era breve, pero cargado de una electricidad que no tenían tiempo de ignorar. Sus miradas se cruzaban constantemente, comunicándose sin palabras, compartiendo miedo, determinación y una chispa que iba más allá de la supervivencia. La batalla continuaba, y Lucía descubrió que podía combinar sus habilidades culinarias con la defensa de la estación. Mezclaba especias inflamables en frascos improvisados que lanzaba con precisión, creando pequeñas explosiones que distraían a los intrusos. Alejandro admiraba su ingenio sin decirlo, pero con cada gesto suyo dejaba claro que estaba impresionado. En un momento, una de las ráfagas enemigas golpeó cerca de Lucía, y Alejandro se lanzó a cubrirla, envolviéndola con sus brazos en un movimiento instintivo. Sus cuerpos quedaron pegados durante unos segundos que parecieron eternos, y Lucía sintió un calor intenso recorrerle el pecho mientras el corazón le latía con fuerza. «Cuidado», susurró Alejandro, apenas rozando su oído. Ella asintió, incapaz de articular palabra, pero con la certeza de que no había lugar donde preferiría estar que bajo su protección. Esa cercanía fortaleció su coraje, y Lucía reaccionó con rapidez, lanzando un frasco de especias inflamables que desactivó una parte del sistema de ataque de los piratas. La lucha se volvió un juego de estrategia improvisada, creatividad y coordinación. Cada movimiento, cada decisión, estaba cargado de tensión y emoción.
Lucía se dio cuenta de que su relación con Alejandro se había transformado. No era solo un compañero silencioso en la cocina, sino alguien con quien podía confiar completamente en la vida y en el peligro. Cuando finalmente la nave pirata se retiró, la estación quedó en silencio, con el humo de las pequeñas explosiones y los olores de los frascos de especias flotando en el aire. Lucía y Alejandro se miraron, respirando con dificultad, con los cuerpos todavía cerca por la adrenalina del momento. No dijeron nada. No hacía falta. Todo lo que necesitaban comunicarse estaba en sus miradas, en la conexión silenciosa que los había mantenido a salvo. Lucía bajó la mirada hacia sus manos, todavía temblando, y Alejandro la tomó de nuevo, esta vez con un gesto más lento, más prolongado. Esa noche, mientras revisaban los daños y reparaban la cocina y la estación, Lucía comprendió que su mundo había cambiado para siempre. La cocina ya no era solo un lugar de creación, se había convertido en un campo de batalla donde la pasión, la inteligencia y el amor podían salvar vidas. Y mientras la nave continuaba su viaje entre las estrellas, Lucía y Alejandro permanecieron juntos en silencio, conscientes de que la conexión entre ellos se había fortalecido de manera irrevocable. Cada mirada, cada roce y cada gesto compartido en medio del peligro había encendido un fuego que ninguno de los dos estaba dispuesto a ignorar. El eco de la alarma todavía resonaba en la estación cuando Lucía y Alejandro se prepararon para el siguiente enfrentamiento. La nave pirata no se había retirado completamente, solo había retrocedido para reorganizarse, y ambos sabían que el ataque podía reanudarse en cualquier momento. La cocina, que días atrás había sido un santuario de aromas y calma, ahora se transformaba en un arsenal improvisado. Cada olla, sartén y frasco de especias se convirtió en herramienta de defensa, y cada movimiento de Lucía era observado y coordinado por Alejandro. Recuerda que la temperatura puede ayudarnos, dijo él, señalando una olla con agua hirviendo. Podemos usarla para desviar proyectiles o quemar circuitos expuestos. Lucía asintió, su mente trabajando a la velocidad de la luz. Cada ingrediente tenía un propósito. Los frascos de especias picantes podían crear una nube irritante para los intrusos, el aceite podía hacer que los pisos resbalen y las ollas de metal podían servir como escudos improvisados. Alejandro se movía a su lado con precisión, interceptando cualquier amenaza y guiándola en la estrategia sin necesidad de palabras. El primer ataque llegó con ráfagas de energía que hicieron vibrar la estación. Lucía esquivó instintivamente y lanzó un frasco lleno de especias inflamables que explotó en una nube de humo y fuego, cegando temporalmente a los piratas. Alejandro aprovechó la confusión para desactivar un panel de control de la nave enemiga, derribando parte de su sistema de armas. Cada acción fluía como un baile coordinado, peligroso y perfecto. En medio del caos, Lucía sintió un golpe de adrenalina recorrerle el cuerpo. Alejandro la cubría constantemente, moviéndose con agilidad y colocando su cuerpo entre ella y los proyectiles que impactaban demasiado cerca. Sus manos se rozaban cada vez que se pasaban utensilios, y cada contacto prolongaba el calor que sentían desde la noche del fallo de energía. Sus miradas se cruzaban, y en esas miradas había algo más que supervivencia. Había preocupación, admiración y una chispa que ninguno de los dos podía ignorar. Una ráfaga más potente derribó parte de los estantes, y Lucía cayó hacia atrás. Alejandro la atrapó con rapidez, sosteniéndola contra su pecho mientras los escombros caían a su alrededor. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Sus cuerpos quedaron pegados, respirando al unísono, y la estación parecía un lugar suspendido entre el peligro y la intimidad. «No te muevas», susurró él cerca de su oído. «Estoy aquí». Ella sintió el calor de su aliento y la firmeza de su abrazo. Por un momento, la lucha no importaba, solo importaba estar en sus brazos. Pero la realidad no tardó en golpear, los piratas aún estaban activos, y no había tiempo para perder. Lucía se separó ligeramente, todavía temblando, y juntos retomaron la ofensiva con renovada determinación. La batalla se convirtió en un juego de creatividad y reflejos. Lucía mezclaba líquidos y especias, creando explosiones controladas y cortinas de humo que desorientaban a los intrusos. Alejandro usaba su conocimiento táctico para guiarla, protegiéndola mientras ella improvisaba con cada utensilio a su alcance. La cocina, que alguna vez había sido un lugar de calma, se transformó en un escenario de guerra donde cada aroma, cada chispa y cada gesto podían salvarles la vida. En un momento crítico, uno de los piratas logró abrirse paso hacia la cocina. Lucía reaccionó instintivamente, arrojando una olla hirviendo que lo obligó a retroceder. Alejandro intervino inmediatamente, desarmándolo y lanzándolo contra una pared con una fuerza controlada pero devastadora. La sincronía entre ellos era perfecta,
casi como si se conocieran desde siempre. Cuando finalmente los piratas comenzaron a retirarse, la estación quedó cubierta de humo y escombros. Los olores de especias quemadas y líquidos hirviendo flotaban en el aire, mezclándose con la tensión y el cansancio. Lucía se apoyó contra la pared, respirando con dificultad, y Alejandro se acercó, limpiando el sudor de su frente con un gesto que la hizo estremecerse. «Lo logramos», dijo ella, con una mezcla de incredulidad y alivio. «Sí», respondió él, con esa calma que siempre parecía tener. «Pero no hubiera sido posible sin ti». Sus manos se encontraron de nuevo, esta vez con un roce más largo, más consciente. Lucía sintió un calor profundo en el pecho, y Alejandro sostuvo su mirada como si quisiera comunicar todo lo que no podía decir con palabras. Entre el humo, los olores y la adrenalina, había nacido algo que iba más allá de la camaradería, una conexión intensa, un vínculo que sobreviviría a cualquier peligro que el universo les presentara. Esa noche, mientras reparaban los daños y aseguraban la estación, Lucía comprendió que su mundo había cambiado. La cocina ya no era solo un lugar de creación, se había convertido en un campo de batalla donde la pasión, la inteligencia y el amor podían salvar vidas. Y Alejandro, con su presencia firme y su mirada silenciosa, era la certeza de que no había nada que ella no pudiera enfrentar mientras estuviera a su lado. Mientras la estación orbitaba el planeta silencioso, los dos permanecieron juntos, sin necesidad de palabras. Sus manos permanecían enlazadas, sus respiraciones sincronizadas, y el eco de la batalla todavía resonaba en la memoria de ambos. Pero algo había cambiado, la conexión que empezó entre aromas y especias ahora estaba sellada en fuego, acción y un sentimiento que ninguno de los dos podía ignorar. Los restos de la batalla aún llenaban la estación. El humo de las especias quemadas y los utensilios caídos flotaba en el aire, mezclándose con el aroma cálido del guiso que Lucía había dejado a medio preparar. Aunque la acción había terminado por el momento, la tensión no desaparecía. Sus cuerpos todavía vibraban con adrenalina, y la mirada de Alejandro parecía contener un peso invisible que Lucía no podía ignorar. Mientras reparaban los daños, Lucía observó con atención cómo él movía cada pieza, cómo ajustaba los sistemas de la estación con una precisión que iba más allá del instinto. Algo en su comportamiento le decía que Alejandro no era solo un hombre acostumbrado a sobrevivir, sino alguien entrenado para situaciones extremas, alguien que había visto peligros que ella ni siquiera podía imaginar. «Alejandro», dijo ella, con una mezcla de curiosidad y cautela. «Nunca me habías mostrado nada de esto. ¿Siempre supiste cómo manejar la estación en medio de un ataque?» Él se detuvo por un instante, apoyando las manos sobre la mesa, y la miró fijamente. Sus ojos oscuros brillaban con algo que Lucía no alcanzaba a descifrar. Finalmente, habló con una voz calmada pero firme. «He sido entrenado para situaciones de combate», dijo. «No es algo que muestre a cualquiera». Lucía tragó saliva. No era una sorpresa completa, algo en su manera de moverse, su concentración y su precisión lo había delatado desde el primer momento. Pero escuchar la confirmación le produjo un escalofrío inesperado. Era impresionante, y también intimidante. «Así que, toda esta calma que transmites, todo este silencio», susurró ella, sintiendo como su corazón se aceleraba. «No es solo tranquilidad, es experiencia». «Exactamente», dijo él, con un ligero asentimiento. «Puedo protegerte, pero eso no significa que no deba aprender de ti también». Lucía no entendió del todo al principio, hasta que Alejandro se inclinó hacia ella, acercando sus manos a las de ella y sosteniéndolas con delicadeza. La calidez de su contacto contrastaba con la frialdad metálica de la estación, y el efecto sobre Lucía fue inmediato. Su corazón palpitaba con fuerza, mezclando la tensión de la batalla reciente con un deseo que había estado creciendo desde el primer momento que lo conoció. «No necesito palabras para confiar en ti», dijo él, con un susurro casi imperceptible. «Lo que haces, como actúas, me demuestra más de lo que cualquier explicación podría». Lucía bajó la mirada, sintiendo que un calor intenso subía por su pecho. No era solo la adrenalina de la batalla, era algo más profundo, algo que ella misma estaba empezando a reconocer. Alejandro no solo la protegía, la entendía de una manera que nadie más había hecho jamás. Durante los minutos siguientes, trabajaron juntos en silencio, reparando los daños de la estación mientras sus manos se encontraban una y otra vez en el proceso. Cada contacto era breve, pero suficiente para que la tensión creciera. Lucía sentía que cada roce transmitía cuidado, deseo y una conexión que no podía negar. Alejandro, por su parte, parecía concentrarse tanto en su trabajo como en mantener esa proximidad sin cruzar un límite que ninguno de los dos estaba listo para verbalizar.
En un momento, mientras ajustaban un panel de control que había quedado expuesto, Alejandro la sostuvo por la cintura para estabilizarla. La cercanía fue inesperada y electrizante. Lucía sintió como su respiración se aceleraba y como el calor de su cuerpo se mezclaba con la tensión del momento. Sus miradas se cruzaron, y por un instante, todo el resto de la estación desapareció, solo existían ellos, el contacto de sus cuerpos y la chispa silenciosa que crecía entre ambos. Nunca había sentido algo así, murmuró Lucía, apenas audible, mientras sus manos se apoyaban sobre los brazos de Alejandro. Él sonrió ligeramente, y por primera vez permitió que la vulnerabilidad asomara en su expresión. Y yo nunca había sentido algo como esto, dijo. Pero sé que quiero estar aquí, contigo, incluso cuando todo el universo parece volverse contra nosotros. Ese momento de intimidad fue interrumpido por un nuevo destello en las pantallas. La nave pirata aún no se había ido por completo. No había tiempo para detenerse, pero el corazón de Lucía estaba firme. Sabía que, con Alejandro a su lado, podían enfrentar cualquier cosa. La revelación de su entrenamiento no disminuía su misterio ni su atractivo, al contrario, fortalecía la conexión que ya existía. Mientras la noche avanzaba y la estación volvía a su silencio habitual, Lucía comprendió que su relación con Alejandro había dado un giro definitivo. Ya no era solo un compañero silencioso en la cocina, ni solo un protector en el combate, era alguien con quien podía compartir su vida, su miedo y su pasión. Cada gesto, cada mirada y cada contacto habían construido un vínculo que ninguna batalla podía romper. Y así, entre las luces parpadeantes de los paneles y los restos de la reciente lucha, Lucía y Alejandro permanecieron juntos, conscientes de que algo había cambiado para siempre. El amor silencioso y la confianza que habían surgido en medio del peligro eran ahora la base de un lazo que se fortalecía con cada instante compartido, preparando el terreno para los desafíos que aún les esperaban más allá de la estación. El planeta se extendía ante ellos como un mundo implacable y extraño. La nave descendió entre nubes oscuras y tormentas eléctricas que iluminaban los picos rocosos con destellos fugaces. Lucía apretó el borde de la consola de aterrizaje mientras la nave vibraba violentamente. Alejandro estaba a su lado, calmado y concentrado, guiando cada maniobra con precisión casi sobrehumana. Su experiencia y entrenamiento se hacían evidentes en cada movimiento, pero su cercanía también le daba a Lucía una sensación de seguridad que ninguna tormenta podía quitarle. Cuando finalmente tocaron suelo, la estación estaba lejos de ser un lugar seguro. La atmósfera era densa, húmeda y cargada de un olor metálico que irritaba la garganta. Rocas afiladas y vegetación desconocida cubrían el terreno, y cada sombra parecía esconder algún peligro. Lucía respiró hondo, consciente de que no podía permitirse el miedo. Alejandro le pasó un brazo alrededor de los hombros, un gesto silencioso de protección que hacía que su corazón latiera más rápido. «Mantente cerca», susurró él. «Este lugar no perdona errores». Ella asintió, y juntos comenzaron a moverse por el terreno irregular. Cada paso estaba calculado, cada mirada vigilante. La tensión era palpable, y el silencio entre ellos estaba cargado de significado. No necesitaban palabras para entenderse, su coordinación era instintiva. Lucía sentía que cada roce accidental de sus manos o hombros despertaba una chispa que crecía con cada instante, mezclándose con el miedo y la adrenalina del entorno hostil. No pasó mucho tiempo antes de que los primeros peligros se manifestaran. Criaturas de aspecto extraño emergieron entre las rocas, con movimientos rápidos y ojos brillantes que parecían medir cada paso. Lucía apenas tuvo tiempo de reaccionar, Alejandro la cubrió instintivamente, colocándose entre ella y los depredadores mientras usaba sus herramientas para neutralizar el ataque. La agilidad y fuerza que demostraba hacían que Lucía se sintiera segura, pero también intensificaban la tensión que sentía cada vez que sus cuerpos se encontraban. Mientras esquivaban y contraatacaban, Lucía descubrió que podía aplicar su ingenio culinario de manera letal y creativa. Mezclaba plantas locales con sus especias, creando sustancias que ardían, generaban humo o hacían que las criaturas retrocedieran. Alejandro estaba a su lado, guiando sus movimientos y protegiéndola, pero sin interferir, dejándola actuar con confianza y seguridad. Cada vez que sus manos se rozaban al pasar utensilios o al ayudarse a levantarse, la electricidad entre ellos se hacía más intensa. En un momento crítico, una criatura saltó directamente hacia Lucía. Alejandro reaccionó con rapidez, atrapándola por la cintura y girándola fuera del alcance del ataque. Sus cuerpos quedaron pegados durante unos segundos que parecieron eternos. Lucía sintió como el calor de Alejandro se mezclaba con el suyo, y la proximidad la dejó sin aliento. Sus respiraciones se sincronizaron por un instante,
y la conexión silenciosa que habían construido se hizo más fuerte. Todo estará bien, dijo Alejandro, con su voz baja y firme. Solo confía en mí. Ella asintió, incapaz de apartar la mirada de sus ojos. No era solo una cuestión de supervivencia, había algo más profundo que los unía. En medio del peligro y la tensión, Lucía comprendió que Alejandro no solo era su protector, sino alguien con quien podía compartir todo: miedo, fuerza, pasión y coraje. La batalla continuó mientras se internaban más en el territorio hostil. Las criaturas atacaban en oleadas, obligándolos a improvisar estrategias sobre la marcha. Lucía usaba cada recurso a su alcance, combinando ingredientes y utensilios para crear trampas y barreras improvisadas. Alejandro intervenía con precisión quirúrgica, eliminando amenazas y guiándola para maximizar su eficacia. Cada movimiento conjunto reforzaba la conexión entre ellos, uniendo la lucha y la intimidad en un solo hilo de tensión y deseo. En un momento de respiro, mientras se ocultaban detrás de unas rocas, Lucía y Alejandro se miraron. Sus cuerpos todavía estaban cerca por la adrenalina de la lucha, y la respiración entrecortada de ambos mezclaba miedo, emoción y deseo. Alejandro tomó su rostro entre las manos, acercándola a él de manera sutil pero intensa. No dejes que esto nos separe, susurró. Pase lo que pase, estamos juntos en esto. Lucía sintió como su corazón se llenaba de fuerza y determinación. Sabía que podía confiar plenamente en Alejandro, y la intensidad de su cercanía la hacía sentir más viva que nunca. Sin decir una palabra, se apoyó contra él, compartiendo el calor de su cuerpo y la certeza de que no estaban solos frente a los peligros del planeta. La noche cayó sobre el terreno hostil, y la lucha continuó entre sombras y destellos de luz provocados por la fauna agresiva y la tormenta eléctrica. Cada movimiento, cada decisión, cada roce de manos y hombros reforzaba su conexión y les daba la fuerza para seguir adelante. Lucía comprendió que aquel planeta no solo pondría a prueba su habilidad y creatividad, sino también la fuerza del vínculo que había surgido entre ellos. Mientras se preparaban para enfrentar otra oleada de criaturas, la confianza entre Lucía y Alejandro era absoluta. La pasión, la tensión y el amor silencioso que habían surgido en la estación se transformaban ahora en un motor que los impulsaba a sobrevivir y a protegerse mutuamente. Cada instante compartido en medio del peligro consolidaba un lazo que ni el universo ni las criaturas de aquel planeta podrían romper. Y así, avanzando entre sombras, relámpagos y amenazas, Lucía y Alejandro demostraron que juntos podían enfrentar cualquier desafío. El planeta hostil era solo un escenario más, y su vínculo se fortalecía con cada batalla, cada contacto y cada momento de silencio compartido, preparándolos para lo que aún estaba por venir. El planeta hostil parecía no descansar. La tormenta eléctrica iluminaba el terreno en ráfagas intensas mientras criaturas desconocidas emergían de las sombras, atraídas por su presencia. Lucía respiraba con fuerza, sintiendo como su corazón palpitaba entre miedo y adrenalina. Alejandro estaba a su lado, siempre vigilante, sus movimientos precisos y fluidos, su mirada firme y reconfortante. Cada paso que daban estaba calculado, pero también lleno de una sincronía que solo podía surgir de la confianza absoluta. Mantente a mi lado, dijo Alejandro. Esta será la última ola. Lucía asintió, apretando los puños y recordando cada lección de estrategia y cada improvisación de la estación. Habían aprendido a anticipar los movimientos de las criaturas, a usar el terreno a su favor, y sobre todo, a confiar el uno en el otro. La mezcla de creatividad y fuerza, de ingenio culinario y habilidades de combate, había convertido a ambos en un equipo invencible. La primera oleada llegó con velocidad, pero Lucía estaba lista. Tomó un frasco de especias mezcladas con extractos locales inflamables y lo lanzó con precisión hacia un grupo de criaturas que avanzaban. La explosión de humo y fuego las desorientó instantáneamente, permitiendo que Alejandro usara su fuerza y agilidad para neutralizar las más cercanas sin ponerse en peligro. Cada gesto, cada contacto, cada mirada compartida entre ellos estaba cargada de tensión y de emoción. En medio de la batalla, una de las criaturas más grandes emergió de entre las sombras, un depredador imponente con garras afiladas y ojos que reflejaban inteligencia y ferocidad. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero Alejandro se colocó frente a ella, bloqueando la línea de ataque. Sus cuerpos se rozaron, sus manos se encontraron y por un instante el miedo desapareció. Solo existía la certeza de que podían confiar el uno en el otro. Esto termina aquí, susurró Alejandro. Juntos. Lucía asintió y, con una coordinación perfecta, ambos ejecutaron un movimiento combinado. Alejandro desvió al depredador mientras Lucía usaba un preparado de hierbas y especias que creó una nube cegadora.
La criatura retrocedió, confundida y desorientada. Alejandro aprovechó el momento para lanzar un ataque final, utilizando su fuerza y precisión para asegurar que la amenaza terminara sin poner en riesgo a Lucía. Cuando el último rugido de la criatura se apagó, la estación improvisada y el terreno alrededor quedaron en un silencio que parecía mágico. La tormenta disminuía, los relámpagos se hacían más espaciados, y el cielo comenzaba a clarear lentamente. Lucía y Alejandro se miraron, respirando con dificultad, sus cuerpos todavía cerca por la adrenalina de la última confrontación. El sudor y la suciedad de la batalla no restaban belleza ni fuerza a ese momento, al contrario, lo intensificaban. Alejandro acercó su rostro al de Lucía, sus ojos oscuros y profundos reflejando alivio y algo más, algo que había crecido desde la primera vez que se cruzaron en la cocina de la estación. Lucía no pudo contenerse y apoyó su frente contra la de él, dejando que la tensión se desvaneciera y fuera reemplazada por una calma cálida y un sentimiento de triunfo compartido. Lo logramos, dijo ella, su voz temblando de emoción. Lo hicimos juntos. Sí, respondió él, sonriendo. Y nada ni nadie podrá separarnos. En ese momento, un rayo de luz atravesó las nubes y bañó la estación improvisada con un resplandor dorado. Era como si el planeta mismo celebrara su victoria. Lucía sintió que sus piernas se debilitaban por el alivio y la emoción, y Alejandro la sostuvo, abrazándola con fuerza. Cada roce de sus manos y cada contacto de sus cuerpos transmitía más que palabras, transmitía un compromiso silencioso, una promesa de que estarían siempre juntos. Mientras la calma se asentaba y el peligro había quedado atrás, Lucía y Alejandro caminaron por el terreno hostil, observando cómo el sol comenzaba a iluminar el horizonte. Las criaturas se habían retirado y el aire ya no olía a amenaza, sino a tierra húmeda y vegetación exótica. Por primera vez en días, pudieron permitirse respirar profundamente y disfrutar de la victoria que habían logrado juntos. Alejandro tomó ambas manos de Lucía y la miró con intensidad. Te prometo algo, dijo. Pase lo que pase, siempre estaré contigo. En la estación, en el espacio o en cualquier planeta que enfrentemos. Lucía sintió como un calor inmenso la llenaba. Las palabras de Alejandro no solo eran una promesa, eran la confirmación de todo lo que habían compartido y sentido desde el primer día. Con un movimiento lento, apoyó su frente contra la de él y sonrió. Y yo contigo, dijo. Siempre contigo. El sol del planeta hostil ascendía lentamente, iluminando sus rostros y bañando la escena con una luz cálida. Por primera vez, el mundo parecía tranquilo y seguro. Habían enfrentado el peligro más grande hasta ahora, y lo habían superado juntos. Pero, más importante aún, habían construido un vínculo que ni el miedo ni la distancia podrían romper. Lucía y Alejandro caminaron de la mano hacia la nave, el corazón lleno de alegría y confianza. Sabían que aún habría desafíos, pero también sabían que juntos podían enfrentarlos todos. Cada mirada, cada toque y cada sonrisa consolidaba su amor, y por primera vez en mucho tiempo, podían sentir que habían encontrado algo más allá de la supervivencia. Habían encontrado la felicidad, el amor verdadero y la certeza de que, mientras estuvieran juntos, nada podría separarlos. Y así, entre un planeta hostil que ahora parecía menos temible y la promesa silenciosa de un futuro compartido, Lucía y Alejandro sellaron su historia. Una historia de acción, suspenso y peligro, pero también de pasión, confianza y amor eterno. El universo podía ser vasto y peligroso, pero juntos habían descubierto que el mayor poder estaba en su conexión, en su unión y en la felicidad que podían crear juntos, incluso en medio de las estrellas.